La policía de Illinois buscaba a un asesino que había tenido la precaución de no dejar huellas, pero que no se había molestado en ocultar su identidad. Vamos a ver cómo un científico forense con una sola pisada supo identificar al asesino cuando ni siquiera dos testigos presenciales habían podido hacerlo. Crímenes imperfectos. El 19 de julio de 1991 era un típico día húmedo y caluroso de Peoria, Illinois. Después de la puesta de sol, cuando la temperatura baja, es el momento perfecto para comer en el jardín. Hacía calor, mucho calor, y teníamos las ventanas abiertas y también las puertas abiertas. Casey Johnson y su compañera de piso Jennifer Loxton habían pasado la tarde con el novio de Jennifer, Tommy Smith. Después de cenar, fuimos a la tienda para comprar algo dulce de postre. Volvimos y apartamos la mesa de café y pusimos un colchón en el suelo del salón para poder tumbarnos los tres a ver la tele. Todos se pusieron a ver una película de terror de Stephen King y a los 15 minutos se quedó dormida. Se despertó con ruidos que no venían de la televisión. Oí unos gritos. Se dio la vuelta y vio a Tommy forcejeando con un extraño que estaba armado con un cuchillo. Casey corrió al teléfono para llamar a la policía. Necesitamos a la policía. Perdón, no le oigo bien. Necesitamos a la policía. Antes de que llegara la policía, el extraño ya había herido a Tommy y después se lanzó a por Jennifer. Yo solo gritaba lo más fuerte que podía y él seguía clavándome el cuchillo por todas partes. ¿Qué es lo que pasa? Hay un intruso. ¿Cómo? Un intruso. Increíblemente, Jennifer consiguió arrebatarle el cuchillo al agresor. Luché con todas mis fuerzas, le golpeaba y le daba patadas. Pero sus acciones solo alimentaban su ira. El intruso volvió a coger el cuchillo y volvió a atacar. Me dio 2 puñaladas y me dio por muerta. Señorita, ¿esa persona que ha entrado en su casa lleva algún arma? ¿Oiga? Entonces encontró a Casey en el dormitorio hablando por teléfono con la policía. Por favor, no se lo diré a nadie. Se lo prometo, por favor, no. ¿Oiga? Jennifer consiguió llegar a casa de un vecino para pedir ayuda. No puedo moverme. Tengo un corte en el cuello. He perdido mucha sangre. Está bien. ¿Puede describir a la persona que le ha hecho eso? No, no puedo. ¿Puede decirme cómo iba vestido? No me acuerdo. Cuando llegó la policía, el intruso había desaparecido. Le dije a la policía que sabía que me estaba muriendo, pero que fueran a salvar a Tommy y a Casey. Pero ya era demasiado tarde para el joven de 21 años, Tommy Smith. Se certificó su muerte en la misma escena del crimen. Jennifer y Casey fueron trasladadas urgentemente al St. Francis Medical Center. Mi padre vino a recogerme al trabajo y me dijo que habían matado a Tommy. Y yo me quedé de piedra. No podía creerlo. No podía ser él. Tommy, imposible. Y tardé un poco en darme cuenta de la realidad. Y era que Tommy estaba muerto. Tommy Smith hizo un gesto heroico. Estaba dispuesto a reducir al agresor, atarle a una silla y mantenerle ahí hasta que llegara la policía. Pero eso fue lo que le costó la vida. Yo creo que Tommy no podría haberlo superado si hubiera muerto alguna de las chicas, sobre todo Jennifer. La policía esperaba que las dos jóvenes pudieran identificar al asaltante. Connie Smith tuvo que vivir la pesadilla de cualquier padre: preparar el entierro de un hijo. Era el hijo que todas las madres desearían. Un bebé precioso, un chico adorable y un joven encantador. Aunque se enfadara, nunca le duraba mucho tiempo. Habría sido un buen padre. Habría sido un buen marido, porque sé que era un buen hijo.
La novia de Tommy, Jennifer, estaba en cuidados intensivos luchando por su vida. Había recibido varias puñaladas, tenía un corte en la garganta y un pulmón perforado. Si Tommy Smith no hubiera estado en la casa aquella noche, esas dos chicas no estarían aquí hoy. Estarían muertas, de eso estoy convencido. La escena del crimen era un testimonio mudo del instinto de supervivencia de las jóvenes. Les hizo un buen numerito a las pobres chicas. Las dos demostraron un gran valor. Tenían una constitución fuerte y demostraron una gran voluntad para sobrevivir. Gradualmente su estado fue mejorando, pero cuando hablaron con la policía era muy poco lo que recordaban. Él seguía acuchillándome por todas partes y no me dolía nada, pero tampoco veía que hubiera sangre. Nos dijo que había entrado un varón negro en la casa, pero que no sabía cómo. Y no podía recordar cómo era. Los investigadores tendrían que basarse en la escena del crimen para conseguir pruebas. Pronto concentraron su atención sobre el lugar por donde había entrado el asaltante, la ventana de un dormitorio. La mosquitera estaba rota y fuera de sitio y la habían cortado. Los investigadores estaban sorprendidos por la cantidad de sangre que había en la casa. Yo creo que cuando empezó a cortar entró en un frenesí y que en ese momento pensó que la única forma de que la policía no descubriera quién había cometido el crimen era matando a los tres chicos. En uno de los dormitorios, entre el desorden, la policía encontró el mango del arma homicida. Encontrar el mango del cuchillo en la escena del crimen nos indicaba que el sospechoso había sido presa del pánico cuando salía de la casa. La señorita Johnson había cogido la hoja del cuchillo y había conseguido desprenderla del mango. Desgraciadamente, no tenía ninguna huella dactilar. La policía encontró una invitación para una fiesta en el suelo, cerca del punto de entrada. La policía empleó polvo magnético para averiguar si el asesino podía haberla tirado al suelo durante el forcejeo. Buscaban cualquier rastro de una huella dactilar. En las yemas de los dedos hay poros, y por ahí es por donde sale el sudor de nuestro cuerpo. Y cuando se toca algo, podemos o no dejar una huella con características únicas para cada individuo. En la invitación, Gary Siebenthal encontró lo que parecía una huella parcial de la palma de la mano. Una huella que no pertenecía ni a Tommy, ni a Jennifer, ni a Casey. Después de hablar con los vecinos, la policía se encontró con que, a pesar de los gritos de las chicas, nadie había visto al asesino abandonar la escena del crimen. La policía pensó que podría haber resuelto el caso cuando apareció sangre en la mosquitera de la puerta de un vecino, Jim Brown. Nos explicó que se había cortado en la pierna cuando había salido a sacar la basura por la noche. Los análisis demostraron que la sangre era de Brown y los investigadores encontraron cristales rotos en su cubo de basura, los mismos con los que Brown decía haberse cortado. La huella de la palma de la mano de Brown no coincidía con la huella que había en la invitación de la escena del crimen. Y ni Jennifer ni Casey pudieron identificar a su vecino como el asaltante. La policía sospechaba que el asesino vivía cerca, ya que abandonó la escena del crimen a pie. Y sería un pie lo que llevaría a la policía hasta el asesino. Gary Siebenthal se negaba a abandonar la búsqueda del asesino de Tommy Smith. Al revisar el caso, Siebenthal recordó algo que Jennifer y Casey habían dicho sobre el intruso. Al final conseguí quitarle el cuchillo porque llevaba unos calcetines enrollados en las manos. Ella consiguió recordar que llevaba unos pantalones cortos color caqui. Le describió como un varón de raza negra, de 1,80 o 1,90, delgado y con bigote. Y las chicas recordaban algo más, que el intruso iba descalzo. ¿Por qué iba un asesino a entrar en una casa con calcetines en las manos, pero sin llevar nada en los pies? Y si el asesino vivía cerca, ¿por qué no ocultó su rostro?
Entraba en una casa donde podían reconocerle, o era seguro que le reconocerían. Y yo creo que el hecho de que entrara en silencio y armado con un cuchillo demuestra que su intención siempre fue la de hacer todo el daño que pudiera a las dos jóvenes. Pero el hecho de que fuera descalzo pronto se convirtió en el centro de toda la investigación. Eso nos dio una pista sobre lo que podía ser la huella de la tarjeta, porque no parecía la huella de una mano para los investigadores. Era algo extraño, que nunca habían visto antes. De repente, Siebenthal empezó a pensar que la huella de la invitación podría no ser la huella de una mano en absoluto. Algunas partes de la mano se parecen mucho a las partes del pie, porque tienen las mismas características. Tienen puntos y líneas con bifurcaciones y trifurcaciones. ¿Sería posible que el asesino hubiera tirado la tarjeta al suelo y que después la hubiera pisado? De ser así, la calurosa y húmeda noche de julio habría creado las condiciones idóneas para dejar una huella. Eso ocurre por la humedad que el individuo deja con las huellas de los dedos y de la palma de la mano. Siebenthal emprendió la ardua labor de identificar la huella. Usando un microscopio y un puntero, examinó las líneas de la huella y todas las bifurcaciones y trifurcaciones, que son puntos en los que una línea se divide en dos o tres. La policía tiene una base de datos con huellas dactilares, pero no incluye huellas de la planta de los pies. Siguiendo una corazonada, la policía le pidió al vecino de las jóvenes, Jim Brown, que les proporcionara las suyas. Le tomamos las huellas por orden judicial. Tomar las huellas de la planta del pie no es algo que suele hacerse cuando una persona es detenida. Siebenthal comparó las huellas de Brown con la huella de la tarjeta de invitación. Hay que buscar la singularidad de los puntos de identificación. Y los puntos coincidían con los del talón izquierdo de Jean Autry Brown. Gary Siebenthal había conseguido una identificación positiva. Era la primera vez en la historia del Departamento de Policía de Peoria en la que se había recuperado la huella de la planta de un pie en la escena de un crimen. No entiendo por qué iba descalzo, pero no me parece muy inteligente. No es lo más inteligente que se puede hacer. La gente no se da cuenta de que las huellas de los pies también son únicas para cada individuo. Son tan singulares como las huellas dactilares. Así que habría hecho mejor poniéndose calcetines en los pies y otros calcetines en las manos. Tras el registro del domicilio de Brown, la policía encontró un juego de cuchillos idénticos al del arma homicida. Y además encontraron el bolso de Casey Johnson. La policía también encontró unos calcetines ensangrentados junto a la hoja del cuchillo del arma homicida. Y dentro de uno de los calcetines estaba la alianza de Jim Brown. Por último, los investigadores también encontraron pequeños restos de sangre en el pelo del señor Brown. Debía estar cubierto de sangre cuando salía de la casa después de haber atacado a 3 personas. Y todavía había restos de sangre en su cuerpo. Las pruebas de ADN demostraron que la sangre pertenecía a las 3 víctimas, Tommy, Jennifer y Casey. Jim Brown fue detenido y acusado de asesinato. Él tenía una mujer, tenía un hijo precioso y tenía una familia que le quería. Pero había escogido el camino de las drogas y por eso me quitó mi hijo a mí. Cuando usted entra en la casa y cruza el dormitorio hacia la puerta que daba al... Yo no vi a nadie hasta que llegué al salón. Entonces el chico me atacó y me cogió por la cabeza. ¿Entiende usted que tiene derecho a guardar silencio y no está obligado a hablar conmigo ni contestar a mis preguntas si no es de forma voluntaria? Lo entiendo. Cuando la policía presentó a Jim Brown la montaña de pruebas que había contra él por el asesinato de Tommy Smith, de 21 años,
y las agresiones a Jennifer Losdon y Casey Johnson, decidió confesar. ¿Le clavó usted el cuchillo? No sé si se lo clavé. No lo sé, estábamos forcejeando. Creo que lo que intentaba era quitarme el cuchillo y yo no quería soltarlo, y entonces fue cuando se cortó. ¿Sabe el tiempo que duró el forcejeo? Yo diría que unos 45 segundos. ¿Cómo terminó la pelea? Pues dio unos pasos y se cayó al suelo. Brown reconoció haber consumido crack y cocaína el día de los hechos. Después de cenar con su mujer y su hijo, Brown dijo que necesitaba dinero para comprar más cocaína. Estaba en la cama. Me levanté, me puse la ropa y fui a la casa de enfrente. Se quitó el calzado para poder caminar sin hacer ruido y se quitó los calcetines para ponérselos en las manos y así evitar dejar huellas dactilares. Accedió al domicilio de las víctimas a través de una ventana abierta, retirando la mosquitera. Pero nunca pensó que podían quedar las huellas de sus pisadas, igualmente singulares e igualmente incriminatorias. Tommy Smith luchó con valentía, pero no era rival para el cuchillo de Brown. Jennifer consiguió salir de la vivienda mientras Brown estaba en otra habitación. Casey sobrevivió gracias a que se hizo la muerta después del ataque. La rápida atención médica consiguió salvarlas a las dos. Uno de los mejores amigos de Tommy Smith sigue sin comprender el absurdo de lo que había sucedido. Me ponía enfermo que alguien pudiera quitar una vida por unos dólares para poder ir a colocarse. Eso es algo sin sentido. No tiene ningún sentido. Al perderle tan pronto, lo único que lo hacía más soportable es que solo tenía 20 años y que había disfrutado plenamente de todos ellos. Él sabía disfrutar de la vida. A pesar de su confesión, seguía habiendo partes de su relato que los detectives no terminaban de creer. Jennifer y Casey vivían justo enfrente de la casa de Brown. Según la policía, Brown había forzado la entrada al domicilio con la intención de violar y matar a las dos jóvenes, sin darse cuenta de que Tommy Smith iba a estar con ellas esa noche. Se descalzó de forma deliberada para evitar hacer ruido. Se puso guantes para no dejar huellas dactilares. Iba armado con un cuchillo que estaba envuelto en un trozo de cartón para no herirse a sí mismo. No hizo ningún esfuerzo para ocultar su rostro y entró en la casa de enfrente. Hace falta ser alguien bastante malvado para quitar una vida mano a mano, y mucho más tres. Pasó de ser un delincuente común a ser un asesino en cuestión de segundos. A cambio de declararse culpable, Jim Brown solo fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Tommy Smith y a 2 condenas de 30 años por 2 tentativas de asesinato. Solo lo hizo para librarse de la pena de muerte en el juicio. Estaba en juego la pena capital y creo que fue lo mejor que podía hacer. Lo que no sabía Jim Brown era que la madre de Tommy Smith nunca pensó en solicitar la pena de muerte. No podía soportar la idea de ver a otra madre junto al ataúd de su hijo muerto y que otra familia pasara por lo que la nuestra había pasado. Tener a un hijo en la cárcel durante el resto de su vida ya es malo, pero no hay nada peor que tener que enterrar a un hijo. La verdad es que no sé por dónde empezar. No sé cómo ha pasado todo esto, pero ha pasado. Todo el tiempo que llevo aquí sentado he estado deseando que nada de esto hubiera ocurrido, pero ya está hecho.
Sí expresó muestras de arrepentimiento y lo mucho que sentía lo que había ocurrido, pero al mismo tiempo se protegía diciendo que no recordaba exactamente todos los hechos. Ha pasado. Y yo sigo preguntándome por qué, pero no sé por qué. Jennifer Loxton hoy es una mujer casada y con hijos, pero sigue viviendo con las cicatrices físicas y psicológicas de aquel día. Él dijo que se arrepentía y que no quería hacerlo. Yo no puedo perdonarle todavía y creo que ha recibido su merecido. Cuando te pillan haciendo algo, pides perdón. ¿Pediría perdón si no le hubieran cogido? No lo sé, pero lo dudo mucho. Si Jim Brown no hubiera ido descalzo aquella noche, los investigadores no habrían encontrado la valiosa huella del pie que le situaba en la escena del crimen. Yo creo que es una ironía creer que eres el más listo y que te cojan. Es la mejor prueba de que hasta los mejores planes fracasan. Él pensó entrar descalzo para no hacer ruido y poder moverse por la casa en silencio. Y sin embargo dejó tras de sí una prueba decisiva. A veces podemos decir a los sospechosos que ellos mismos son el mejor testigo que hay contra sí mismos. Y en este caso concreto, con la huella del pie que había dejado, había sellado su propio destino.